jóvenes, damos inicio, antes que nada bienvenidos a una nueva clase. Damos inicio a esta segunda clase perteneciente precisamente a la segunda semana, ¿no?, de nuestro ciclo, la cual tiene como título Fase de la investigación de mercados. En ella vamos a ver los diferentes pasos que tiene la investigación de mercados para llevar a cabo y ejecutarla de buena manera. Cabe mencionar que este es un tema bastante extenso, por lo tanto trataré de ser lo más puntual y específico, pero para ello también le ofreceré, para tener más una mejor idea sobre esto, material de apoyo para que nos podamos enriquecer un poco más del contenido de este tema, ¿no? Bien, en ese sentido, veamos antes una definición de investigación de mercados, algo que ustedes ya dominan. Pero no está de más recordar y traer a colación una definición más. Esta definición es bastante compleja, ¿no?, ya que dice que es una función que relaciona al consumidor con la empresa a través de la información. Quiere decir que la investigación de mercados, propiamente dicho, si nos basamos en esta definición, es un enlace, sirve como un puente para comunicar a la empresa con el consumidor que está allá afuera en el mercado, ¿sí? ¿A través de qué? De la información. Información que puede ir en ambos sentidos, del mercado a la empresa y de la empresa al mercado. Esta información se utiliza precisamente para identificar y definir oportunidades de negocio, para identificar amenazas, problemas de marketing, para identificar vacíos de la competencia que está desaprovechando y que yo puedo crear ahí un mercado nuevo, crear ahí un producto nuevo, algo que no está satisfaciendo las necesidades actuales del mercado. Como también para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing, es decir, para mejorar y evaluar y crear cosas diferentes en cuanto a estrategias, en cuanto a tácticas que se convierten posteriormente en un apoyo importante para los productos y servicios que una empresa ofrece. También se utiliza para monitorear y mejorar el desempeño de marketing dentro de la empresa, ¿sí?, ya que acá es donde se aplica una de las características importantes de la investigación de mercados. Es precisamente ayuda al proceso administrativo, planeación, organización y control. Ahí trabaja precisamente la investigación de mercado. En la planeación, en la previsión, ¿verdad? Es decir, elabora planes de trabajo, planes de marketing, organiza actividades, lleva a cabo una logística y también ayuda en la supervisión o en el control de las actividades que la empresa a través del departamento de marketing está ejecutando. Por lo tanto, ve usted que es una definición muy, pero muy compleja. Bien, veamos entonces, entremos ya a lujo de detalle en el proceso de investigación de mercados. El proceso de investigación de mercados, como usted puede ver acá, tiene 6 etapas, 6 pasos, 6 fases, como usted quiera llamarle. Primero, la formulación del problema, y está ahí porque es la principal tarea que hay que hacer. Luego, el diseño de la investigación. Luego sigue el diseño de métodos y formulación para la recopilación de datos. Luego sigue el diseño muestral y recopilación de datos. Posteriormente, análisis e interpretación de datos. Y por último, la preparación del informe final. Todo esto nosotros lo vamos a llevar a cabo. Lógicamente que aquí están 6 pasos, pero cada uno de ellos tiene otras actividades. Hay otros especialistas que dicen que son 9, pero son derivaciones de cada uno de ellos. Y por lo tanto, este proceso está bien complejo. Entonces, antes de entrar a analizar cada una de estas etapas, veamos que la investigación de mercados en su proceso también comete errores, también hay errores, surgen errores comunes en todo proceso de investigación de mercados. Por lo tanto, se ha llegado a asegurar que los resultados de un estudio de mercado no son exactos. El error está presente siempre. Quiere decir que ninguna investigación de mercado es perfecta. La investigación de mercados ya nace con errores.
no solamente depende de usted como investigador, mucha experiencia, conocimiento puede tener, pero también depende de los que trabajan con usted, pero también depende de situaciones externas a usted, al mercado, depende del mercado, depende del consumidor, de la situación, del ambiente, ¿sí? El consumidor nunca dice la verdad. Cuando nos entrevistan en una investigación de mercado, nosotros no decimos la verdad al 100%, ¿sí? Por lo tanto, la investigación de mercados no es infalible. Se cometen muchos errores. Uno de los errores más comunes es el error muestral. Y la muestra se utiliza precisamente para hacer un análisis, inferir valores de una población. Los errores muestrales son aquellos que se cometen en cuestiones de medición, cálculo estadístico. Son aquellos que se determinan antes de llevar a cabo la investigación y el investigador es el encargado de determinarlo, ¿sí? Precisamente el porcentaje puede estar dado entre el 1% al 7%. De las características más importantes está que el error muestral es medible. Si se puede medir, por eso le digo que está en una escala del 1 al 7%. No le puedo dar a una investigación más del 7%, académicamente hablando, pero comercialmente hablando, ninguna empresa le va a aceptar un error del 7%, le aceptan un 3%. Y muchas empresas hoy en día le aceptan 2% de error, 2% de error. ¿Cómo se mide, cómo se calcula, cómo se aplica? Llegará el momento en el cual nosotros lo vamos a vislumbrar, lo vamos a trabajar, ¿sí? Además, si usted quiere que el error disminuya, pues entonces aumente el tamaño de la muestra, ya que el error tiene una relación inversamente proporcional al tamaño de la muestra, ¿sí? Si el error disminuye, la muestra aumenta. Y si el error aumenta, la muestra disminuye. Quiere decir que a mí me conviene más tener una muestra grande porque el error disminuye. He allí la gran importancia. Otro tipo de error que se da comúnmente es el error no muestral. Y es precisamente aquel que se da durante la investigación de mercado, ¿verdad? Pero también antes de llevarla a cabo, en los diseños de cuestionarios. Error de no respuesta, cuando a usted no le responden una pregunta en un cuestionario y usted no la contabiliza. Al contrario, debe de contabilizarla, debe de registrarla como no respuesta. El error de respuesta, cuando le contestan mal la pregunta, cuando hay una mala definición del problema, cuando usted está estudiando una población que no va con el problema que está investigando o con el producto que quiere lanzar, o un marco muestral que es una lista de clientes mal elaborada. El error de medición que se da en el mal diseño del cuestionario o productos de demanda y aceptabilidad social, ¿verdad? El error de procesamiento, cuando usted procesa los datos y hace malos cálculos. El error de interpretación, un valor se interpreta de una forma no idónea y lo que quería decir que no estaba de acuerdo, usted lo pone como sí está de acuerdo. Hay errores de interpretación muy comunes en la investigación de mercados. Bien, la formulación del problema como tal, entremos ya en ese punto. El problema como tal. La formulación del problema consiste en la definición de los objetivos de investigación y la pregunta de investigación. Quiere decir entonces que es la necesidad de información. Por eso es que muchos especialistas sostienen que el problema de investigación es simple y sencillamente identificar o definir la necesidad de información. Cuando hablamos de identificar el problema, estamos hablando de definir la necesidad de información. Si no necesitamos información, ¿para qué vamos a hacer una investigación de mercados? Para ello debemos de transformar el problema de decisión de marketing en un problema de investigación de mercado. No podemos ir de un solo al problema de investigación de mercado porque no sabemos cuál es el problema de marketing. Para ello debemos de estar en la empresa, debemos trabajar en la empresa, debemos trabajar con la empresa y para la empresa, ¿de acuerdo? Entonces hay que responder 3 preguntas para ello. ¿Qué información necesitamos? ¿De quiénes necesitamos esa información? ¿Dónde vamos a ir a recolectarla? ¿Para qué la necesitamos? ¿Para tomar decisiones importantes o para tomar o solo
decisiones básicas o solo por saber una respuesta. ¿Para qué voy a preguntar? ¿Está de acuerdo en que aumenten los precios del combustible en El Salvador? Pues, por lógica, por ende, la gran mayoría no va a estar de acuerdo. ¿Para qué va a preguntar eso? De ahí que hay que tener cuidado a la hora de conocer o identificar el tipo de información que necesitamos. Ok, sigamos con la identificación del problema. El problema, como decía en la diapositiva anterior, primeramente tengo que definir el problema de decisión de marketing. Ejemplo, el problema de decisión de marketing puede ser, ¿debemos lanzar al mercado o debemos lanzar al mercado el producto A o B? ¿Cuál de los dos sería el idóneo? ¿Cuál de los dos necesita más el consumidor? ¿Cuál de los dos aceptaría más el consumidor? ¿Cuál de los dos es mejor para el consumidor? ¿Cuál de los dos productos, el A o el B, tiene mejores características, mejor composición, mejor estructura, mejor diseño? Habrá que preguntarle al cliente. En ese momento, convertimos el problema de decisión de marketing en problema de investigación de mercados. Ejemplo, ¿qué producto preferirán nuestros clientes? Ese ya es un problema de investigación. Eso es lo que tiene que hacerse, aparte de otros pasos que posteriormente los vamos a ir desarrollando en la próxima presentación. La comunicación entre el gerente de marketing y el investigador, el director de investigación de mercados, es básica. Para esto, ¿no? Para definir este problema de estas dos formas. Primero, la decisión de marketing y segundo, el problema de investigación de mercados que me va a brindar la información necesaria para tomar la decisión adecuada en marketing. Desgraciadamente, la comunicación entre estos dos señores no siempre es la adecuada. El problema de investigación. La decisión de investigar dependerá de 4 factores. La inversión, del costo-beneficio, del riesgo y del presupuesto. ¿Qué tanto estoy dispuesto a invertir? ¿Qué tanto beneficio me va a dar? La investigación de mercados va a ser más el beneficio que el costo de inversión. El riesgo que debo tomar. Hay incertidumbre en la decisión. Ojo, la investigación de mercados no elimina el riesgo, disminuye el riesgo, pero no lo elimina. ¿Y cuánto dinero tengo? ¿De cuánto dinero dispongo para la inversión? Para llevar a cabo la investigación de mercados. Son puntos claves a tomar en cuenta. Siguiente. Una vez tomada la decisión de investigar, se debe maximizar el costo-beneficio, es decir, tener más beneficio con mínima inversión y disminuir el error a través del aumento considerable de la muestra. Esos 2 puntos son básicos. Las características del problema determinarán el diseño de investigación a implementar en la investigación. Ok, visto desde ese punto de vista, veamos el diseño de investigación. Ya describimos el problema, lo complejo que es. Y esto solamente es una explicación básica. Vamos a ir profundizando poco a poco. El diseño de la investigación de mercados. Esto es importante, lo define el tipo de producto que tenemos, las características del producto o del servicio. El diseño de investigación es un plan de acción que guía la recolección y análisis de los datos. En ese sentido, existen 3 tipos básicos de diseño. La investigación exploratoria o cualitativa, la investigación descriptiva o cuantitativa y la investigación causal o experimental. La exploratoria o cualitativa es no concluyente, de carácter no concluyente. Y la investigación descriptiva o cuantitativa es de carácter concluyente. La investigación causal o experimental es de carácter concluyente también, ¿no? Son importantísimas. Bien, el diseño de investigación. La investigación exploratoria hace mayor énfasis en el descubrir ideas, en sondear el mercado, en identificar los problemas, en la situación en ese lugar, las condiciones en ese mercado. Nos sirve para familiarizarnos con el mercado, para familiarizarnos con la problemática que pretendemos estudiar. Es un estudio, un sondeo de mercado, un estudio preliminar que se le llama. Por su parte, en la investigación descriptiva,
se preocupa más por determinar frecuencia con un comportamiento del cliente, con las variables independiente y dependiente, causa y efecto. Se aplica en la descripción del mercado, en la descripción de los consumidores. Se aplica cuando se lanzan productos nuevos al mercado, cuando el mercado al cual vamos a dirigirnos no lo conocemos, cuando la empresa es nueva en el mercado. Y la investigación causal pues se preocupa más por establecer relaciones de causa-efecto, ¿sí? Y por ello se denomina también investigación experimental. Como su nombre lo dice, pueden haber experimentos naturales y superficiales. Esto es más caro. De los tres diseños, la investigación causal es lo más caro o experimental. Bien, aquí tenemos, vea usted este mapa. La investigación exploratoria reconoce y define el problema de decisión. Otra tarea que hace es identificar cursos alternativos de acción. Es una investigación preliminar. La investigación descriptiva y causal, que es concluyente, ya evalúa los cursos de acción. Ya no solo los identifica, los evalúa y selecciona el mejor, con el menor esfuerzo. Seleccionar un curso de acción, ¿sí? Y la investigación de monitoreo implementa esos cursos de acción. Pueden ser transversales o longitudinales. Los transversales pues son aquellos estudios que se ejecutan a un grupo de personas una vez en el tiempo. Los longitudinales es un estudio que se aplica a un grupo de personas varias veces en un determinado tiempo. ¿Ya? Ok, diseño de investigación, tipos y orden de las investigaciones que se van a realizar: exploratoria, concluyente, descriptiva y causal, ¿sí? En la exploratoria hay que desarrollar hipótesis o preguntas para una investigación concluyente. En la descriptiva vamos a describir el fenómeno y asocia la variable, y en la causal identifica las relaciones básicas de causa-efecto. Ok, el diseño de investigación en relación al tiempo, ¿verdad? El corte transversal o seccional se aplica como una fotografía, se estudia una vez a las personas en un tiempo específico, mientras que el longitudinal estudia a los sujetos varias veces en un tiempo relativamente largo. Por ejemplo, hoy, imagínese usted, se le da un seguimiento. Por ejemplo, imagínese usted hoy en día los estudios y las investigaciones que están haciendo sobre la nueva vacuna para el COVID-19. Ese es un estudio longitudinal. Se les están haciendo pruebas a las personas, pero les está dando un seguimiento. Se les estudia varias veces en un tiempo determinado. ¿De acuerdo? El monitoreo estudia o aplica solamente investigaciones longitudinales, ¿sí? Nosotros, particularmente, vamos a realizar una investigación descriptiva, cuantitativa, mixta, aplicando el método subjetivo también, de corte transversal o seccional, ¿sí? Así va a ser la de nosotros. Ok, el diseño de investigación. La investigación exploratoria es investigación diseñada para todas esas actividades que tenemos ahí, ¿no? Para incrementar el entendimiento de una situación, para clarificar los asuntos importantes, para explorar las motivaciones, para proveer de input para futuras etapas de investigación de mercados. Investigaciones de mercados secuenciales, sirve para crear investigaciones de mercados secuenciales, filtrar posibles cursos de acción. La investigación exploratoria está compuesta por la entrevista a profundidad, ¿sí? Está compuesta por el focus group, está compuesto por las técnicas proyectivas, entre ellas pantry check, todo eso, pero también está la observación, ¿sí? Ahí como tal, son técnicas en la investigación exploratoria, más adelante las vamos a ir viendo, ¿no? La investigación descriptivo concluyente, el objetivo es describir situaciones de mercado, como le decía, describir el problema, describir productos nuevos, describir el perfil del mercado, etc. La formulación de una investigación descriptiva básicamente responde a 6 preguntas. ¿Quién va a consumir mi producto? ¿Quién lo necesita? ¿Qué necesita?
¿Cuándo lo necesita? ¿Dónde lo necesita? ¿Por qué lo compraría? ¿Por qué lo necesita? ¿Y cómo lo compraría? ¿Sí? Esas preguntas son claves en un estudio descriptivo. Téngalas en cuenta para su investigación. La investigación descriptiva concluyente tiene métodos o fuentes de datos. Entre ellas tenemos las encuestas a consumidores, nada más, ¿no? Y la investigación causal concluyente tiene como objetivo determinar o descubrir la relación que hay entre la causa y el efecto, entre la variable independiente, que es la causa, y la variable dependiente, que es el efecto. Métodos y fuentes de datos, experimentos, por lo tanto es caro, ¿sí? Tipos de experimentos pueden ser naturales y artificiales, ¿sí? Y ahí tenemos los ejemplos. Investigación de monitoreo. El objetivo es examinar el efecto de las acciones de marketing para detectar problemas y necesidades de información. Utiliza solamente, como ya lo dijimos, estudios longitudinales. La investigación de monitoreo tiene métodos y fuentes de datos, paneles, datos contables, estudios longitudinales como satisfacción del cliente, que se le da un seguimiento, patrones de compra, que se le da un seguimiento, tracking de marcas, que se le da un seguimiento, rating de televisión, que se le da un seguimiento, lectura de diarios y revistas, que también se le aplica un seguimiento, la audiencia de diario, de radio, que también se le da un seguimiento, ¿no? ¿Ya? Se investiga su audiencia a través de varias oportunidades en el tiempo. Ok, siguiente paso, diseño de métodos y formularios para la recopilación de datos. Entre ellos existen dos tipos de datos, secundarios y primarios. Los datos secundarios son aquellos datos que ya existen de una fuente interna o externa a la empresa. Interna, base de datos de la empresa, cartera de clientes, etc. Externa, pues la podemos obtener en instituciones públicas y privadas, bibliotecas nacionales, instituciones o asociaciones privadas. Las podemos obtener ahí siempre y cuando sea bibliografía acorde o relacionada a la problemática que estamos investigando, ¿no? Y fueron obtenidos con un objetivo diferente a lo que nosotros buscamos. Ya está almacenada, es una información bibliográfica. Los datos primarios son aquellos que se obtienen directamente de la persona que voy a entrevistar. La regla general en toda investigación de mercados consiste en analizar primero la información secundaria antes de hacer información primaria, ¿sí? Ok. Métodos y formularios para recopilar datos. Pues vea usted los tipos de datos primarios, características demográficas, socioeconómicas, o sea, perfil, estilo de vida, ingresos, nivel de estudio, nivel académico, grado académico, eh, lugar de residencia, dónde trabaja, variables, estilo de vida, IOs, conocimiento que tiene, la motivación de compra, la conducta de compra. Todos esos son datos primarios que se obtienen directamente del sujeto de análisis o persona o consumidor que me interesa para investigar, ¿sí? A quien yo le voy a vender mi producto, es mi segmento de mercado. ¿De acuerdo? Bien, luego vamos con las formas de respuesta. Hay respuestas abiertas, hay respuestas cerradas, que se dividen en dicotomía, en multicotomía y en escala. Nosotros vamos a aplicar todas ellas y más preguntas definitivamente porque hay más tipos de preguntas o formas de respuesta. ¿De acuerdo? Bien. Datos de medición. Está la actitud. ¿Verdad? La actitud, comportamiento. Es algo. La actitud que tenemos al producto, a la empresa, a la marca, positiva o negativa. Componentes de la actitud. Cognoscitivo, que tanto la conocemos. Medimos el posicionamiento que tiene. Componente afectivo, que tanto la prefiere. ¿Verdad? Es una low mark. Aman la marca. ¿Usted tiene alguna low mark? Pues sería bueno, ¿no? Averiguarlo. Componente de comportamiento. Compra uso. ¿Cuándo lo compra? ¿Dónde lo compra? ¿Para qué lo usa? ¿Cómo lo usa? Etcétera, ¿no? Siguiente paso. Siguiente fase. Diseño, muestreo y recopilación de datos. En este punto tenemos conceptos básicos. 1. Población objetivo, la totalidad de elementos que se va a investigar y que cumplen con las características. Eso también se le conoce como universo. Siguiente, censo, es cuando nosotros hacemos una investigación a toda la población, ¿sí?
Mientras que muestreo es cuando nosotros estudiamos una parte de esa población. Vemos la diferencia, ¿verdad? Ok. Proceso de selección muestral tiene 6 pasos. Definir la población, identificar el marco muestral, seleccionar el procedimiento muestral, determinar el tamaño de la muestra, seleccionar los elementos muestrales, obtener los datos. El segundo examen que nosotros vamos a desarrollar teórico va a basar sobre esto, determinar el tamaño de la muestra, ¿sí? Claro. Entonces, esto en su momento vamos a ir desarrollándolo paso a paso. Tipos de muestra. Existen muestras probabilísticas, que es una investigación cualitativa, muestras no probabilísticas. Y existen las muestras probabilísticas cuando la investigación es cuantitativa, descriptiva, causal, ¿sí? O experimental. ¿De acuerdo? Estos métodos probabilísticos y no probabilísticos me ayudan a llevar a cabo la selección adecuada de la muestra. Posteriormente lo vamos a realizar. Tamaño de la muestra. En su momento vamos a ver los procesos para ello. Siguiente paso, análisis e interpretación de datos. En el análisis e interpretación de datos tenemos la edición, que es el proceso de revisión de los cuestionarios para ver si no hay errores o si se puede corregir algo sin manipular la respuesta. La codificación es el proceso de asignar números o letras al procesamiento y análisis de resultados. La tabulación es el proceso de clasificar las respuestas de acuerdo a su número o a su tipo de pregunta. La pueden hacer tabulación sencilla o tabulación compleja, compuesta. Nosotros vamos a trabajar como tabulación cruzada o compuesta. Y el análisis, que es el proceso que consiste en el cálculo de las estadísticas, ¿verdad? Interpretar eso, ¿no? En su momento todo esto lo vamos a aplicar nosotros a la hora de tabular, a la hora de procesar datos, ¿sí? Así se le llama todo este paso. Análisis e interpretación de datos. Tipos de análisis hay univariado, bivariado y multivariado. El univariado se estudia una variable, el bivariado 2 variables y el análisis multivariado muchas variables. Ahí tiene, ¿sí? La definición. Una variable a la vez. El análisis bivariado de datos consistente en analizar 2 variables a la vez. Y el análisis multivariado de datos consiste en analizar más de 2 variables a la vez para analizar la relación de dependencia o interdependencia entre ellas. Nosotros vamos a aplicar este tercer análisis multivariado de datos, ¿sí? Sin dejar a un lado el bivariado. Análisis e interpretación de datos. Continuando con esto. El quinto paso, análisis multivariado. Las técnicas de análisis multivariado están aplicado para el posicionamiento, aplicado para la reducción de variables y para la segmentación de mercados. Allí es donde se aplica bastante también. Eso lo vamos a aplicar nosotros acá. Bien. Y la sexta fase, el informe de investigación, lo último, ¿verdad? Déjeme decirles, será el esquema que nosotros vamos a desarrollar. Lógicamente aquí ves 5 pasos, pero realmente cada uno de ellos se deriva en otras actividades que en su momento yo se los haré llegar. Pero esta es la guía, el esquema que vamos a desarrollar. La metodología de la investigación, que es el tercer punto, es la parte medular de la investigación de mercados. Por lo tanto, es el proceso o la parte más compleja, más extensa a desarrollar. Tiene el diseño de investigación, que ustedes saben cuáles son los diseños de investigación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son? Pues simple y sencillamente exploratorio, descriptivo, ¿sí? Causal o experimental y monitoreo, ¿sí? Métodos de recolección de datos, que también ya vimos los métodos de recolección de datos. Medio de administración, cómo lo vamos a hacer a través de vía email, teléfono, etcétera. Tipo de muestra y tamaño muestral, vamos a manejar también, y el equipo de terreno y supervisión, el perfil del equipo que debemos manejar. Los resultados o los análisis de resultados, las conclusiones y recomendaciones. Todo esto nosotros lo vamos a aplicar. ¿De acuerdo? Bien, ha sido un gusto, señores. Nos veremos la próxima.